Hola gente hermosa, aquí Cade trayendo un nuevo video, de nuestro prota que toda su vida fue una escoria, y tras ser traicionado, regresa al pasado determinado a cambiar el futuro. Sin más que decir, comencemos. La historia comienza en el Imperio de Ares, un sitio que parecía bastante pacífico. En eso observamos a dos soldados los cuales conversaban sobre el día que volverían los revolucionarios. Aunque no estaban tan preocupados ya que solo eran unos campesinos, los soldados creían que los campesinos se dieron cuenta finalmente de que su pequeña rebelión no tenía sentido y que esa era la razón por la que todo estaba tranquilo últimamente, por lo que lo más probable es que los caballeros del imperio se hayan encargado de ellos. Ahora observamos unos caballeros discutir cómo matarían al emperador, para derrocar al imperio ya que esa sería la única manera de recuperar el reino. Todos parecían estar de acuerdo con esto y el que tendría el papel más importante de todos, sería nuestro prota Logan McLean. Él tendría que proteger el texto secreto a toda costa, por lo que con una mirada seria confirma que lo daría todo para cumplir su misión. Tiempo después uno de sus camaradas le decía que era todo un patriota, pues resulta que muchas personas fueron sacrificadas por proteger el texto secreto, ya que poseer ese libro te convertía en el objetivo número uno del ejército del imperio, por lo que le sorprendía que nuestro prota corriera ese riesgo para proteger el libro. El prota le responde que de igual manera no le habían dado opción y el suponer que era algo que hacía sin tener quejas, lo enfurecía ya que sus razones no tenían nada que ver con el patriotismo, pues en realidad nuestro prota solo buscaba la venganza. Él era un bueno para nada que había perdido un duelo contra su hermano menor, Ronian McLean. Él parecía ser un auténtico genio para la espada, mientras que nuestro prota no pudo vencerlo, a pesar de haber recibido entrenamiento de caballero durante 10 años, volviéndolo el peor hijo posible. Tiempo después, observamos al patriarca de la familia observar que Ronian, el hermano menor, había sido envenenado con veneno de parálisis, y el culpable de esto había sido nuestro prota. Debido a esto nuestro prota fue expulsado de la familia, ya que se había vuelto loco por el sentimiento de inferioridad en contra de su hermano. Por ese pecado que cometió lo echaron de la familia, y tras dejarla se convirtió en un mercenario, y solamente después de 10 años de duro trabajo, se había dado cuenta de lo terrible persona que fue, solo que para ese momento ya era demasiado tarde. Entonces vemos una conversación entre dos personas. Al parecer hablaban sobre que habría un ahorcamiento público en la plaza, y el nombre del prisionero era nadie más ni nada menos que el hermano menor de nuestro prota, Ronian McLean. Nuestro prota corría desesperadamente para llegar tan pronto como sea posible, pues todavía había algo que debía decirle, por lo que esperaba que siguiera vivo. Lamentablemente la ejecución se había realizado, y nuestro prota observó de primera fila esto. Un caballero imperial les pedía a todos que pusieran atención, ya que estarían observando el final de alguien que se atrevió a levantarse contra el imperio. Desde ese día, nuestro prota prometió que se vengaría. Estaba decidido en vengarse contra el imperio por matar a su familia, quitándole la oportunidad a nuestro prota de que pudiera disculparse. Cambiando de plano vemos a un caballero persiguiendo a alguien. Este se trataba de nuestro prota protegiendo el libro secreto, aunque para sorpresa de él, ya no tenía escapatoria. Siendo de esta manera acorralado por los caballeros, nuestro prota no tenía más opción más que luchar, y los caballeros se lanzaban contra él, así que tras bloquear el ataque de su rival, el prota buscaba debilidades, por lo que tras lanzarlo hacia atrás, lograba asestar un golpe fatal en el caballero, teniendo que enfrentarse a varios más. Nuestro prota demostraba tener una gran velocidad, siendo de esta manera que lograba acabar con uno más, aunque los caballeros seguían llegando uno tras otro, obligando a nuestro prota a enfrentarse a ellos sin parar. El prota parecía cansarse cada vez más, y es en ese momento que se percata de algo, pues lamentablemente para nuestro prota, había sido completamente rodeado por los caballeros. Al parecer ese sería el final de nuestro prota, por lo que no tenía otra opción, y usando un artefacto decide activarlo para sacrificarse y acabar con todos a su alrededor. Los caballeros no tuvieron tiempo para reaccionar, pues había surgido una poderosa explosión, la cual había iluminado por completo el área. Nuestro prota había vivido una vida llena de arrepentimientos, pues solamente estaba viviendo por venganza, aunque al menos pudo acabar con unos bastardos del imperio. Aunque el mayor arrepentimiento que tenía nuestro prota era no poder haberle pedido perdón a su familia, por lo que espera poder reunirse con ellos en el más allá. Solo así sería capaz de pedirles perdón. Pero entonces vemos que el prota despierta de un sueño profundo, aunque se había levantado con un fuerte dolor de cabeza, lo que lo hace pensar cómo podía sentir dolor estando muerto. De repente entra una persona a la habitación preguntándole a nuestro prota si se encontraba bien. El prota sorprendentemente lo reconocía, pues se trataba del sirviente principal de su familia, Rek,
Aunque Rek es alguien que debió morir hace 30 años, por lo que nuestro prota le pregunta cómo es posible que esté vivo, Rek se asusta y pide traer un médico ya que el prota parecía haber sufrido mucho daño. Entonces observamos que nuestro prota analizaba el lugar y tras mirar un poco por la ventana, se daba cuenta de que el símbolo de su familia estaba por todas partes, por lo que para nuestro prota, todo parecía ser un sueño. Ahora veíamos a un chico preguntarle al prota si se encontraba bien, aunque la voz del chico era muy familiar, y esto era ya que se trataba de Ronian, su hermano menor, quien se encontraba bastante nervioso. Nuestro prota ahora podía recordar esa escena que estaba viviendo, pues fue cuando tuvo el primer duelo con Ronian. En ese entonces había perdido patéticamente contra su hermano, y cuando fue a visitarle el prota simplemente lo había golpeado e insultado. A pesar de todos los insultos, Ronian solía seguirlo a todas partes, solo que después de ese día ya no había ido a verle. Entonces vemos que Rek le pedía a Ronian salir de ahí, ya que nuestro prota ocupaba descansar, pero el prota les dice que no pasaba nada pidiéndole a Ronian acercarse a él. Ronian estaba algo sorprendido e incluso Rek no sabía qué es lo que sucedía con nuestro prota. Aquí vemos cómo Ronian se disculpaba con el prota, quien empieza a decirle que él no había hecho nada malo, por lo que debería ser él el que se disculpara, en lo que nuestro prota de repente empieza a recordar sus memorias, poniéndose sentimental, pues cómo es posible que alguien tan amable como él sea asesinado. Ronian solo había luchado en el frente como ordenó el reino. Tras reflexionar en todo esto, nuestro prota tomaba de los hombros a Ronian pidiéndole perdón por todo, ya que el prota había esperado demasiado para lograr hacer eso. Ronian no podía entender por qué su hermano lloraba, pero aún así se encontraba bastante feliz, por lo que le termina ganando la emoción, terminando ese encuentro entre una emotiva reunión de hermanos. Ronian entonces le promete a nuestro prota visitarlo otra vez, y nuestro prota le dice que fuera a descansar. Las cosas parecían haber cambiado bastante, y si todo eso no era ningún sueño y si realmente estaba de vuelta en el pasado, entonces nuestro prota también debería cambiar el futuro oscuro que le esperaba a su familia. Nuestro prota, que se encontraba tranquilo, de repente alguien le termina hablando. Era una sirvienta quien le pedía desesperadamente disculpas. El prota no podía entender nada de eso, en lo que interviene Rek para salvar a su compañera, pues al parecer pensó que había molestado a nuestro prota, cuando en realidad nuestro prota solía maltratar a los criados. Aún así decide no darle más importancia a eso, y le pide a Rek papel y pluma. Rek se asusta un poco ya que cree que nuestro prota torturara a la criada, aunque después de traerle a nuestro prota lo que pidió, el prota solo le agradece y le pide que nadie entre a su habitación. Rek se sorprende ya que nuestro prota le dio las gracias, por lo que no cree que esté del todo bien después de su golpe, así que nuestro prota le grita que se largue, para que Rek deje de preocuparse, pues este sería un comportamiento más natural por parte del prota. Él debía ser paciente, pues todo eso eran consecuencias de sus propias acciones. Además, lo más importante ahora mismo era registrar todo lo que sucederá, pues en 10 años, sucederá una guerra contra el imperio que será un desastre que hará caer no solo a su familia, sino que a toda la nación. Evitar ese desastre debía ser el objetivo principal de nuestro prota, aunque antes de todo eso, sucedería una guerra contra el feudo en aproximadamente un año. Esta guerra había comenzado abruptamente destruyendo parcialmente a la familia Mictlán, y llevándola a tiempos oscuros. Evidentemente eso es lo que se debía prevenir primero. Por otro lado vemos la oficina del patriarca, pues al parecer tendría visitas, ya que le informaron que nuestro prota estaba ahí para verle, algo que toma por sorpresa al patriarca. Entonces vemos a nuestro prota caminar por el pasillo. Este asustaba bastante a las criadas que estuvieran por el lugar, además de que también observábamos ciertamente incómodo a Rek con la situación. Las criadas intentaban pasar desapercibidas por un lado de nuestro prota, aunque una de ellas perdería el equilibrio y terminaría cayéndose frente al prota. Al parecer este sería el final de la criada, aunque nuestro prota no era el mismo y le termina preguntando si se encontraba bien. La criada le agradece por la ayuda, aunque tras observar el rostro de nuestro prota, se termina asustando más de lo que estaba. La criada termina rogando por su vida, y nuestro prota supone que es extraño que una persona cambie de la noche a la mañana, por lo que es obvio que los criados deberían de tener algo de tiempo para adaptarse. Nuestro prota solo necesitaba demostrarles cómo había cambiado, aunque puede que su sonrisa tenebrosa no lo ayude para nada en esto. Tiempo después vemos a Rek informarle al patriarca de que nuestro prota ya estaba ahí para verlo. El prota pensaba sobre su padre, ya que en su vida anterior estuvo resentido con él durante años después de ser expulsado.
pues había sido un padre de corazón frío que renunció a cualquier expectativa que tenía de su hijo, después de ser herido en el duelo, lo que lo convertía en un padre cruel que despiadadamente desechó a su hijo. Esto eran los pensamientos que tenía nuestro prota en ese entonces. Ahora solo cree que fue un tonto por pensar de esa forma. El prota saludaba al patriarca, su padre, quien se giraba hacia él para ver el rostro de su hijo. Nuestro prota se ponía algo sentimental, pues él también quería pedirle disculpas a su padre. El patriarca observaba que nuestro prota se veía bastante bien para hacer algo relacionado con el duelo que tuvo con su hermano, por lo que tiene curiosidad en saber lo que necesitaba el prota. Nuestro héroe esperaba ese comportamiento frío por parte de su padre, así que simplemente le pide su permiso para entrenar de forma aislada en la parcela de la familia. Con este pedido nuestro prota se preparaba para la guerra feudal, pues es evidente que necesitaba fortalecer todas las fuerzas del territorio, solo que para que todo eso suceda nuestro prota necesitaba dinero, pero por desgracia los Mictlán son famosos en el reino por ser la familia mendiga. En resumen, no tenían dinero. Aún así había una manera para ganar mucho dinero a la vez. Este sería el incidente que ocurriría en 3 meses. Con ese único evento podría ganar todo un año del presupuesto familiar de una sola vez, aunque necesitaba desarrollar sus habilidades marciales y tener voz para eso, solo que actualmente su padre cree que le pide entrenar de manera solitaria, ya que quería huir por perder contra su hermano pequeño. Entonces nuestro prota le explica que se había dado cuenta de que tenía deficiencias en el combate, por lo que aunque sea tarde quería ponerse al día. El patriarca no cree que la falta de esfuerzo fuera la única razón por la que nuestro prota no le ganó a su hermano, aunque él ya se esperaba que su padre no creería en él tan fácilmente, así que comienza un discurso hablando sobre el mal comportamiento que había tenido. Su padre ya estaba cansado de escuchar esto muchas veces, por lo que le ordena irse inmediatamente de ahí, aunque nuestro prota seguía hablando sobre que en lugar de reconocer sus propios defectos había estado descargando su ira en los demás, siendo alguien extremadamente tonto e inmaduro. Es por eso, por lo que le explica que a través de ese entrenamiento deseaba madurar como persona también, por lo que le pide de favor que le dé permiso de entrenar aislado en la parcela familiar. El patriarca ve que esta vez no parecían ser excusas poco convincentes, y tras escuchar que nuestro prota tenía planeado irse solo 3 meses, lo cuestiona, preguntándole si realmente en ese tiempo sería capaz de alcanzar a Ronian, su hermano menor. Nuestro prota le termina explicando que no hacía eso por tratar de alcanzar a Ronian, pues al elegir poco tiempo simplemente quería hacerlo lo mejor posible. Para su padre ciertamente nuestro prota parecía haber cambiado, por lo que termina permitiendo su entrenamiento. Y de esa manera, unos días después, nuestro prota ya se encontraba en un lugar donde solo los miembros cercanos de la familia Mictlán podían entrar, y gracias a que era un sitio enorme eso lo volvía perfecto para el entrenamiento en solitario. Entrenar de esa manera era necesario, ya que no podía dejar que nadie vea ese método de entrenamiento, por lo que termina sacando el libro Secretos de la Espada Divina que él mismo había reescrito. En su vida anterior nuestro prota había memorizado y quemado ese libro lleno de secretos para que el imperio no pusiera sus manos en él a cualquier precio. Originalmente se trataba de un libro bordado con un halcón dorado y contenía los secretos transmitidos por el héroe de los tiempos antiguos, que mató al malvado dragón que gobernaba el mundo. Nuestro prota lo había transcrito usando un código secreto para que nadie fuera capaz de leerlo, y si todo su contenido era cierto, después de que lo domine a la perfección los maestros del aura del imperio, incluso los archimagos, ya no darían miedo. Antes de su regresión era demasiado tarde para su edad y tampoco tenía tanto talento, pero ahora era distinto. Nuestro prota sabía que era una gran oportunidad, pues la base de los secretos de la espada divina consistía en modificar el propio cuerpo, usando la fuerza vital llamada fuerza. Entonces nuestro prota debía enfocar esa fuerza hacia el corazón y crear un núcleo, lo cual era una tarea difícil para el talento medio, y su yo pasado ya se habría roto en esa etapa, pero tal y como lo pensaba después de su regresión, parecía que su fuerza había evolucionado en todos los aspectos. Con eso el trabajo duro de 3 días y noches podría ser suficiente, pero para su sorpresa incluso sería menos, ya que nuestro prota ya había creado el núcleo. Mientras el núcleo estaba siendo creado, una energía tremendamente densa estaba estallando. Esto era como si todo su cuerpo la absorbiera como la lluvia tras una larga sequía. Aún así era momento de probar las nuevas habilidades que ahora tendría, pues si el contenido del libro secreto era correcto, nuestro prota habría dado un giro completo a su constitución y sus sentidos, por lo que todo había cambiado de una manera adecuada para ablandir una espada. Aunque en realidad nuestro prota no tenía idea de cómo se creó el núcleo de la fuerza tan rápido, pero no podía quejarse para nada. A ese ritmo, incluso en 3 meses, podía volverse mucho más fuerte. De esta manera veíamos a nuestro prota entrenar sin parar, blandiendo su espada tanto como por los días como por los atardeceres como por las noches.
Hasta que finalmente había llegado el último día de entrenamiento. Entre las 10 técnicas de espada registradas en el libro de los secretos, la espada que corta a través del tiempo y el espacio, Tajo espacio-tiempo, con el único núcleo que tenía en ese momento, el cual era un núcleo de una estrella, solo podía realizar la primera técnica, por lo que nuestro prota estaba decidido a lograr hacerla a toda costa. De esta manera termina lanzando una onda cortante con la espada, terminando así de manera satisfactoria la primera técnica división ondulante. Esto parecía haber sido un completo éxito, pues el blanco había sido partido con un poder tremendo por la mitad. Ese poder estaba más allá de la imaginación de nuestro prota, siendo una técnica que un novato usuario de la fuerza no podría lograr. Aunque estaba agotado después de un solo golpe, pero aún así era una buena carta para tener bajo la manga. Al parecer nuestro prota había cumplido los objetivos de su entrenamiento, por lo que podría informar orgullosamente los resultados al patriarca, aunque quizás debería bañarse antes de visitarle. De vuelta a la familia Mictlán, la situación no parecía ser la más deseada, pues un guardia se oponía entre nuestro prota y la puerta de la oficina del patriarca, impidiéndole a nuestro prota ir con su padre, a lo que el prota piensa que esto se debe a que su padre está enfermo. En realidad esto no era así, el guardia simplemente no quería que nuestro prota hablara con su padre basado en una regla, que especificaba que tenían que avisar antes de ver al patriarca. Rex sabe que estas reglas familiares tenían unos cientos de años, aunque nuestro prota estaba confundido ya que él le había hablado de esa manera hace solo 3 meses. El guardia le dice que es posible que el guardia a cargo en ese entonces no hizo bien su trabajo, pero eso seguía siendo extraño ya que nada de eso había sucedido en la vida anterior de nuestro prota, y aquí vemos que gracias a la fuerza los sentidos del prota habían sido amplificados. Esto le permitía a nuestro prota escuchar las conversaciones del interior de la mansión, escuchando que los guardias se referían a él como un cobarde que huyó después de perder contra su hermano pequeño, lo que nos hace ver que la reputación de nuestro prota había tocado fondo, mientras estaba fuera entrenando en solitario, tanto que los caballeros de la familia lo tomaban a broma. Eso era demasiado problemático, pues nuestro prota estaba planeando mostrar cómo había cambiado y poco a poco cambiar su reputación. Ahora vemos que el guardia Damenent se preguntaba qué era lo que sacaba nuestro prota, a lo que este comenzaba a explicarle la situación, pues le había impedido ir con su padre utilizando una regla familiar que estaba básicamente muerta. Además lo había humillado con una actitud constantemente insolente. Damenent observaba que nuestro prota de repente se volvía con un tono autoritario, a lo que el prota le dice que para pagarle la humillación, lo desafiara a un duelo. Los caballeros de la mansión no se podían creer lo que había dicho nuestro prota, e incluso Damenent se había quedado sin palabras, a lo que el prota aprovecha para provocarlo acusándolo de tener miedo, diciéndole que es probable que ya hubiera pasado el mejor momento de Damenent como espadachín. El guardia no podía aceptar esa falta de respeto por parte de nuestro prota, por lo que terminaría aceptando el duelo, por lo que de esta manera el prota estaría enfrentando a Dominan, mientras que el resto de los caballeros no confiaban para nada en las habilidades de nuestro prota. Esto se debe a que ya había sido derrotado por su propio hermano menor, y además habían escuchado que nuestro prota se había escondido durante 3 meses para evitar esa situación, por lo que al prota no le sorprende que nadie espere que él gane. El guardia también se encontraba provocando a nuestro prota, ya que le dice que espera que tenga cuidado de no lastimarse, y aunque Damenent se había atrevido a luchar contra un miembro de la familia, aún así no tenía las agallas para insultarlo frente a los demás caballeros. Rek veía como nuestro prota había terminado peleando contra el guardia, lamentándose completamente esa situación, pero lo hecho pues hecho estaba, por lo que el duelo oficial entre nuestro prota y Sir Damenent estaba por comenzar. Velando por la seguridad solo se usarían armas de madera, en lo que el que haría de árbitro en el duelo miraba a nuestro prota, pues no estaba seguro de seguir adelante con eso, aunque nuestro prota se mostraba tan terco al respecto, por lo que no tenía espacio para hacer nada. Y aunque los habían limitado a usar armas de madera, los caballeros son usuarios de aura, por lo que podrían matar a una persona incluso con un arma de madera. Entonces lo que pasará de ahí en adelante no sería su responsabilidad. Aún así espera que Damenent no sea tan duro con nuestro prota. El duelo ya había comenzado y nuestro prota se ponía en guardia frente a un Damenent que no tendría piedad, pues iría con todo contra el prota. Los caballeros espectadores veían que el guardia planeaba usar aura contra una persona normal, e incluso Rek estaba asustado por lo que pudiera pasarle a nuestro héroe. El prota se estaba aburriendo un poco, pero observa que el hecho de que su fuerza se escape porque es incapaz de controlarla es una señal de que Damenent es torpe usando el aura. El prota le pregunta si algo lo había molestado, pues se veía bastante alterado. Aquí vemos
vemos que Damenent estaba enojado con nuestro prota pues, antes había dicho que él estaba pasado de edad. Damenent había decidido retirarse de la Orden de Caballeros a sus 40 años, y ya que era el más malo de la Orden se había limitado a hacer toscamente sus recados y a vivir a la espera de jubilarse, pero justo nuestro prota lo había provocado diciéndole que ya había pasado por la flor de la vida, por lo que Damenent se había enfurecido, ya que alguien como nuestro prota se había atrevido a decirle sus verdades. El guardia había cargado con todo contra nuestro prota, y ya que había decidido retirarse de todos modos estaría decidido a acabar con nuestro prota usando su técnica secreta. El prota analizaba los movimientos de Damenent, por lo que ya se había preparado ante estas. El caballero usaría su técnica secreta, asesinato múltiple poderoso, pero nuestro prota con un simple movimiento de espada la desvió. Damenent había sido sorprendido por esto, perdiendo su propia espada en el duelo, por lo que todo indicaba que nuestro prota había sido el ganador. El prota le decía a Damenent cómo es que se hacía llamar caballero siendo eso que había mostrado lo mejor que tenía. Los caballeros estaban impactados incluso los criados y rey estaban sorprendidos de lo que habían visto. Nadie esperaba que nuestro prota ganara en un solo movimiento, pues aunque no lo habían visto bien, el prota había demostrado ser también un usuario de aura. Entonces vemos que nuestro prota le hablaba al árbitro, pues a pesar de haber ganado quería darle otra oportunidad al guardia. El árbitro no veía problema en eso, solo que le termina preguntando a Damenent si estaba de acuerdo con eso. Damenent había quedado en shock ya, que al parecer era más débil que el hijo escoria, es por eso que se termina levantando ya que no podía permitirse perder ante nuestro prota. Aunque el prota solo le daba un golpe impactando de lleno a Damenent quien terminaría siendo derribado nuevamente, nuestro prota incluso le había dado otra oportunidad. Pero ya era hora de enseñarle al guardia quién manda, así que Damenent quien ya se había rendido estaba por decirle a nuestro prota algo. Esto era que admitía su derrota, solo que a nuestro prota no le importaba eso, por lo que lo termina golpeando pues ya había mostrado suficiente misericordia a un vasallo que intentó rebelarse contra su superior. Así que lo que quedaba ahora era castigarlo tomando su espada y masacrando al guardia rebelde. Los caballeros espectadores veían a nuestro prota como una persona cruel, y además notaban que había cambiado demasiado, desde que despertó su aura e incluso sus habilidades con la espada resultaban ser las de alguien experimentado. Esas habilidades hacían ver a nuestro prota como si hubiera sido un espadachín durante décadas, y para sorpresa de muchos, el ganador del combate resultó ser nuestro prota Logan McLean. Nuestro prota había ganado el duelo, algo que sin duda había sorprendido a muchos, incluido a su padre, quien le preguntaba sobre lo que había sucedido en el entrenamiento para que despertara su aura. El prota se había dado cuenta de que el patriarca lo había estado observando, y le explica que habiéndose deshecho de su codicia continúa entrenando hasta sentir la fuerza llenándose dentro de él. Toda esa explicación podía parecer mentira, pero en realidad fue algo que ocurrió en su vida pasada, pues solo después de renunciar a todo para vengar a su familia pudo convertirse en usuario de aura, algo que había logrado apenas y después de los 40, aunque después de todo su padre cree que ciertamente había cambiado, pero se encuentra algo molesto ya que justo después de despertar su poder, la primera acción de nuestro prota había resultado ser saltar a un caballero. El prota le explicar que ese hombre se lo merecía, esperando que el patriarca hubiera escuchado lo que sucedió realmente. Su padre estaba al tanto de la situación, pero aún así lo cuestiona si realmente había la necesidad de ir tan lejos. El prota se mantiene firme diciéndole que si la había algo que deja confuso al patriarca, a lo que el prota inmediatamente le explica que ese caballero estaba tratando de engañar la sangre de su señor burlándose de él, por lo que si no se le controlaba habría sido un veneno para la disciplina de la familia. Obviamente sabemos que una jerarquía es el pilar que permite que una organización funcione, y cuando la jerarquía se tambalea la organización misma se tambalea. Además, gracias a vivir como mercenario en su vida pasada, nuestro prota sabía que cuando se trata de un grupo de hombres con armas era necesario darles una lección de un solo golpe. El patriarca le decía que Damenent había tenido en gran parte la culpa por olvidar su deber y tratar de engañarlo, pero que el atacarlo así era demasiado arriesgado, por lo que lo perdona y le pide contenerse. Esto sorprendía a nuestro prota, a lo que su padre le pregunta si acaso quería un castigo, a lo que el prota le dice que así estaba bien. Evidentemente el patriarca no estaba diciendo que lo que hizo estuvo bien y espera que no vuelva a hacer algo así sin su permiso, y también debía tener en cuenta que ni siquiera había recibido oficialmente su rango todavía. Además había algo que tenía que saber. Nuestro prota se pregunta qué podía ser esto, a lo que el patriarca le informa que su prometida Rina vendría pronto de visita. El prota ya sabía lo que sucedería y espera que llegue pronto, ya que ahora sabía exactamente qué hacer para aprovecharse de ella.
Tiempo después, observamos la llegada de la princesa Rina Gulbs. Ella se trataba de la prometida de nuestro prota, y era alguien bastante bella tanto que los propios guardias creían que el prota tenía suerte. Entonces vemos que Rina saludaba al patriarca de manera cordial, preguntándole si todo había estado bien. El patriarca le responde que se había convertido en una verdadera dama, e incluso Rek, que la había visto de joven, sabía que creció volviéndose increíblemente hermosa, solo que Rek volteaba a ver a nuestro prota sintiendo curiosidad de por qué estaba tan serio cuando se supone que debía ser el más feliz. Rina entonces tomaba la carta que el conde le había confiado para leérsela al patriarca. La carta comenzaba con un saludo para Patrick McLean, y tras 30 minutos de mucho texto, Rina finalmente decía la parte final de la carta. Esto se trataba de una solicitud para romper la promesa de matrimonio. Siendo eso todo lo que decía el conde, el silencio se apoderaba de la sala, y nuestro prota sabía que a pesar del largo discurso, había un mensaje detrás de lo que decía la carta. La realidad es que el conde había pensado que el patriarca se convertiría en un soldado poderoso, pero se había quedado atascado como un caballero de alto rango durante más de 20 años. Además, lo peor era su hijo, por lo que no creían que hubiera razones para unirse a la familia Mictlán. Básicamente quería decir que era mejor ir por caminos separados, aunque el padre de nuestro prota estaba furioso, pues romper la promesa de matrimonio sin una razón adecuada, para él la casa Gulbs estaba tratando de humillar a los Mictlán. Los soldados podían sentir la furia de su líder, mientras que Rina intentaba calmar al patriarca, diciéndole que incluso pidió ser enviada ya que le preocupaba cualquier malentendido, atacando por el lado emocional pues decía que todavía tenía recuerdos de su estancia en la casa Mictlán durante su infancia. Estos eran recuerdos que hizo con nuestro prota, siendo preciados momentos que permanecieron en su joven mente. El problema para ella era que estaba atada a su familia, por lo que no tenía más remedio que seguir sus instrucciones y disculparse con nuestro prota y su familia. Las sirvientas evidentemente se encontraban conmovidas por la chica, a diferencia de nuestro prota, que se encontraba ciertamente incómodo. Ahora intervendría una mujer, la cual le pregunta a Rina cuál era la razón por la que hacía eso, queriendo escuchar así las inevitables circunstancias por las que tendría que romper la promesa. Marian Kiros era la madrastra de nuestro prota y la madre biológica de Ronian. Hace tiempo que consideraba al prota como un enemigo por el asunto de la sucesión, es por eso que creyó que se quedaría callada, pero definitivamente el honor de la familia era un asunto diferente. Rina le pedía disculpas a Marian, ya que ella misma desconoce los motivos, por lo que no podía hablarle de ello. A pesar de ser su propio matrimonio, ella finalmente se casará con alguien de otra familia, pero no tenía más información ya que su padre no habla de asuntos importantes con ella. Marian veía esto como una ofensa, pues prácticamente Rina había ido a anunciar que rompe el compromiso sin ninguna razón, a lo que Rina inmediatamente le responde que a cambio, la familia Gulbs tenía la intención de pagar. Esta sería la cantidad de 3 millones de oro por compensación de romper el compromiso. El gerente financiero de McLean Dewey Felsner se mostraba claramente sorprendido por la cantidad, y nuestro prota ya se saboreaba las manos, pues la cantidad de cosas que podría hacer con el dinero serían incontables. En cambio el patriarca termina liberando una presión abrumadora a causa de su furia, preguntándole a Rina que cómo se atrevía, en lo que el caballero de Rina inmediatamente se ponía en guardia, pidiéndole al patriarca que se calmara. El padre de nuestro prota admiraba al chico pues era un caballero de alto rango a pesar de su corta edad. Es por eso que supone que herir a la estrella emergente de la familia Gulbs sería un intercambio justo por la deshonra del honor de la familia Mictlán. Entonces Rina le decía que su patriarca le había dicho que Lord Mictlán era un hombre de honor, siendo así que él no perseguiría a la joven princesa o a un subalterno. Además tampoco buscaban comprar honor con dinero, solo era un gesto de sincero intento de mantener la amistad entre dos familias. El patriarca sabía que si presionaba más se convertiría en un hombre sin honor, sintiendo de esa manera que ahora estaba bailando bajo la mano de Jon Gulbs, pues él ya había predicho eso al enviar a esos jóvenes con él. Es por eso que el patriarca decide que un visitante es un visitante, y la casa Mictlán no persigue a sus invitados, pero tampoco aceptaría la oferta unilateral de los Gulbs, así que a cambio de romper el compromiso solo le pedía una cosa, esto era que la enviada Rina Gulbs se disculpara cortésmente con su hijo. En eso alguien levantaba la mano para hablar. Este era nuestro prota, quien como persona involucrada en la ruptura del compromiso tenía una petición también. El prota sabía que definitivamente tendrían que tomar el dinero. Una disculpa no era nada contra 3 millones de oro, además la mitad de la financiación actual es el apoyo que reciben de la familia de la madrastra. Es por eso que se irían a la bancarrota en el momento en que se corte ese apoyo.
es por eso que, el honor no servía de nada en esa situación, debían de tomar esos 3 millones como sea posible. Entonces nuestro prota le explicaba al patriarca que le gustaría aceptar los términos de la disculpa de los Wolves. El patriarca, bastante molesto por estas palabras, cree que el prota haría faltar a su palabra, y el prota inmediatamente sentía la presión de su padre, aunque tristemente esto no era nada comparado con otros en el reino, por lo que si no podía manejar eso tampoco podría seguir adelante. El patriarca le explicaba a nuestro prota que la casa de mi clan no es tan pobre como para tener que abandonar su honor por dinero, en lo que nuestro prota le explicaba que sí que eran pobres, pues la casa mi clan le debe exactamente 3 millones de oro al banco ahora mismo, y únicamente los intereses de la deuda al año eran 150.000 de oro, por lo que sin el apoyo de la familia de la madrastra estarían en bancarrota. Es por eso que eran la mayor familia de mendigos de todo el reino, o eso es lo que le gustaría decir a nuestro prota, pero como eso era una reunión oficial, era mejor guardárselo por ahora. Entonces el prota le explica al patriarca que la razón por la que deben aceptar los 3 millones de oro no era otra que el honor de la familia. El patriarca ve esto como una contradicción de su hijo, pero el prota le explicaba que la casa de los Wolves tenía una posición más alta que su familia. Además, el conde es también un margrave del este, y aunque la casa de los Wolves es un poder líder en el este, no son la familia a la que sirven como su señor, por lo que el prota se teme que terminar esa situación con solo una disculpa daría lugar a rumores de que se habían inclinado ante los Wolves. Rina intentaba decir que la casa de los Wolves no era una familia tan irracional, pues tenían el mayor respeto por la casa mi clan. El prota veía que Rina solo venía a romper unilateralmente el compromiso, por lo que le parece ridículo que venga a hablar de racionalidad a ellos. En la vida interior de nuestro prota, él creía que Rina estaba realmente triste por la inevitable ruptura, pero que antes de que eso sucediera, ella habría ido a verlo. Rina le diría a nuestro prota que todavía quería crear un último recuerdo con él. Su vida como joven amo estaba arruinada de todos modos, por lo que la decisión de arriesgarlo todo por la mujer que amaba y huir podía ser lo mejor. En eso nuestro prota había sido engañado, y viendo que sería atacado por una daga, decidió envainar su espada para defenderse. Rina le preguntaba a nuestro prota si realmente creía que alguien como él debía estar con ella, por lo que le pide aprender a ver a dónde pertenece. Rina le decía que él había perdido contra un niño pequeño, por ni siquiera saber usar una espada, y gracias a él, las cosas se volvieron mucho más fáciles. Rina comenzaría a actuar como una dama herida, entrando así al lugar su caballero, quien vería todo lo que estaba pasando, y Rina le estaría contando su versión de los hechos, culpando a nuestro prota de volverse agresivo y de aprovecharse de ella. El prota ya era culpable de tantos errores, y su familia tampoco le creía. Como resultado, los mi clan se vieron obligados a pedir disculpas a los Wolves y a pagar una cuantiosa indemnización por culpa de Rina. Nuestro prota ya no podía confiar en las mujeres, nunca más. Así que es por eso que está seguro de que ella está planeando cenar y correr esta vez también con esa oferta unilateral, para romper el compromiso. Lástima que para ella esta vez ya no se saldría con la suya. Bueno, gente hermosa, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y dejar un buen like para traer nuevo contenido. Sin más que decir, chao.